su palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Y te pedimos que tengas a bien, Señor, por tu misericordia, hacer que tu Espíritu Santo nos asista, nos ilumine, nos ayude a poder escuchar tu voz, recibirla y ponerla por obra conforme tú nos des las fuerzas, el querer y el hacer, Señor. Ayúdanos y sé tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor, qué privilegio, qué medio de gracia tan maravilloso. Dios nos habla directamente a través de su palabra. No hay forma mejor que esta. Podemos recibir el consejo de Dios directamente de Él. Creemos que la Biblia no es un libro de ideas acerca de quién es Dios o pensamientos de gente que supo cosas de Dios y las escribió. No. Creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, que cada palabra que está escrita aquí fue obra del Espíritu Santo usando hombres, pero inspirándolos a escribir lo que Dios quería que estuviese escrito. Así que cuando la leemos exactamente lo que Dios quiere que escuchemos, que oigamos, que recibamos. Es su palabra. ¡Qué maravilla! No hay otro libro en el mundo, iba a decir en el universo, bueno, también, tampoco, pero en el mundo como la palabra del Señor. Y es un privilegio. Hermanos, tenemos que animarnos, esforzarnos por conocer a Dios a través del medio que Él nos ha dado, su palabra y la oración. Y sabéis que, bueno, lo que hoy vamos a hacer, o voy a hacer con vosotros, es retomar esa serie sobre Génesis que estuvimos haciendo durante varios meses, más de un año creo, que hemos estado. Y me gustaría retomarla, a ver, según el Señor vaya guiando. Pero como hace tiempo que lo dejamos, Génesis, haremos un pequeño, no resumen porque no da tiempo, pero solo mencionar algunas cosas que el libro de Génesis nos muestra, nos enseña. Pero volviendo al asunto de la palabra, sabéis que como iglesia somos una iglesia cristiana que creemos que si existimos es porque Dios ha querido y que damos importancia a lo que creemos que Dios nos ha mostrado que debemos darle importancia, pues a la palabra del Señor. Creemos que cualquier iglesia local debería dar una importancia central a la palabra, a la predicación de la palabra, a enseñar la palabra. Porque todo lo demás tiene que depender de eso. Lo que hagamos, la alabanza que ofrezcamos al Señor, tiene que estar basada en la palabra. Nuestras relaciones, la manera de organizar la iglesia, debería estar basada en lo que la Biblia enseña, todo. Entonces, por eso creemos que en un culto, por ejemplo, como los domingos, esta parte, de cuando escuchamos la palabra de Dios, es la más importante. Además, creemos que Dios puede usar al que habla para hablar Él directamente a tu corazón, dándose cuenta el que habla o no, pero Dios lo hace, creemos que Dios lo hace, que Dios puede, claro, oís mi voz ahora mismo, ¿no? Pero en tu corazón Dios puede hablar directamente Él, a través de las palabras que leemos, que meditamos, de las Escrituras, y a través del poder del Espíritu Santo en tu corazón. Así que por eso es tan importante. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta en las iglesias, en todas las iglesias, en esta también, claro, es que cada uno estamos viviendo en diferentes momentos en nuestro caminar con Dios. Algunos llevamos más tiempo, otros menos tiempo, algunos pues hemos madurado hasta cierto punto, otros más, otros menos. Y claro, la manera de exponer, de explicar la palabra, tiene que alimentar a todos. Pero claro, yo a lo mejor pues necesito papillas porque ya me faltan dientes y no puedo cualquier cosa. O soy muy jovencito y todavía no tengo dientes y necesito algo más ligero. Y otros a lo mejor necesitan pues carne, ¿no? Un alimento más sólido. En la palabra hay para todos. Y sabéis cuando Juan
ya anciano. El apóstol Juan se dirige a la iglesia, él habla de padres, de jóvenes, de niños. Me dirijo a vosotros padres, a vosotros jóvenes, a vosotros niños, y les habla de parte de Dios, y que para cada uno de esos grupos, que podrían bien representar diferentes niveles, no de edad, sino de madurez en la iglesia, hay alimento espiritual. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar producir en la iglesia, que haya alimento para todos, y no solo en las predicaciones, sino en nuestras relaciones. Tenemos que edificarnos los unos a los otros por medio de lo que hemos aprendido de la palabra. Si alguno ha aprendido algo de parte de Dios, ¿has aprendido algo de parte de Dios? Yo creo que sí. Pues compártelo con tus hermanos, con las personas que Dios ponga a tu alcance. Y bueno, pues yendo al libro este de Génesis, que es el primer libro que tenemos, probablemente no el primer libro escrito, pero sí el primero que hay por orden, ¿sí? Ah, sí, porque no sé qué pasa, que está, como hay como un zoom, se les ha hecho un zoom y no se ve bien, se ve muy cerca. Entonces, este es el primer libro que tenemos porque es el que relata pues, el origen, el principio de todo, ¿no? Génesis, Bereshit, significa en el principio, que es así como empieza el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en este primer libro de la Biblia tenemos las respuestas a las preguntas más importantes de la humanidad. Ahí están las respuestas, que mucha gente se hace. Ahora ya no se hacen esas preguntas, porque es como que han pasado de moda y como que ya hay tanto desencanto y decepción, y la gente cree que ni siquiera la verdad existe, sino que todo es relativo, pues ya ni siquiera esas preguntas se hacen, pero son importantes y están ahí. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres de verdad? ¿De dónde vienes? Las típicas preguntas, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué propósito tiene vivir si me voy a morir? Si no estás en Dios, no tienes esas respuestas. Si no tienes la palabra, no tienes esa respuesta, pero la pregunta la tienes. Todo el mundo, por la calle, todo el mundo tiene en su interior esa pregunta, pues, ¿qué hago yo aquí? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué trabajar cada día si me voy a morir? Y mis hijos se van a morir, y mis nietos, y los científicos ya dicen que este universo se va a destruir dentro de un tiempo. Tardará a lo mejor, pero se destruirá. ¿Y de qué habrá servido todo esto? ¿Qué propósito tiene todo esto? No hay respuesta fuera de la palabra, pero aquí sí, y en Génesis están esas respuestas. También hay preguntas importantes que necesitan respuesta, que es, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el hombre y la mujer? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué problema hay? Porque hay un problema, gordo, pero muy grande. O sea, el ser humano es el ser más maravilloso que existe, de verdad. Muchos dirán, no, los perros son mejores que los seres humanos. Bueno, en un sentido sí, pero el ser humano es el ser más maravilloso que existe, creado. Y la Biblia lo certifica que es así. Pero ¿por qué mucha gente no se lo cree o dice, no es el hombre no es el mejor? Mirad cuando la naturaleza sin el ser humano está mucho mejor. Sí. Sin el ser humano como está ahora, sí está mejor la naturaleza. Pero el ser humano no es lo peor que ha sido creado, es lo mejor que ha sido creado. Pero hay un problema, hay algo que no funciona, hay algo que está mal en el ser humano, hay algo que está mal en ti y en mí. Y lo sabemos, que sí hay algo precioso en cada persona. Tú ves un bebé, ¿a qué es maravilloso? Un nacimiento de un ser humano es un milagro impresionante. Un niño pequeño es hermoso, es maravilloso, más que un cachorro, es mucho mejor. Un bebé humano es algo valioso por el cual pues, se haría lo que fuera para preservar su vida, porque la vida del ser humano tiene valor, un valor incalculable, no tiene límites. Cuando una persona se cae a un pozo, ¿qué hacen las autoridades? Lo que haga falta. No reparan en gastos para sacarlo, aunque esté muerto, imagínate, o aunque se piense que, bueno, a lo mejor ya está muerto, pero se hace lo que sea para sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque la vida humana tiene un valor más allá de lo calculable. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios.
y eso es un sello que tenemos en nuestra naturaleza. Y Génesis así lo relata, ¿no? Dios lo creó todo bueno en gran manera. Eso es lo que nos explica este libro. Lo creó todo bueno en gran manera. Y cuando creó al ser humano, también lo creó bueno en gran manera, al hombre y a la mujer. Pero los hizo de manera distinta a todo lo demás. Son los únicos que creó, dice Génesis, a su imagen y semejanza. Nada más lo creó así Dios. Hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó. Y les dio la libertad a ellos, solo ellos tuvieron esa oportunidad, la capacidad de confiar, de escoger confiar en Dios, mantenerse bajo su autoridad, bajo su cuidado, bajo su amor, y en comunión con Dios, o no hacerlo. Y tristemente sabemos por Génesis 3 que escogieron no hacerlo. Escogieron rebelarse contra Dios. Y las consecuencias siguen afectándonos hoy. Eso nos afecta a todos nosotros hoy. ¿Quiénes somos? Somos seres creados por Dios, a su imagen y semejanza. De ahí viene todo lo maravilloso del ser humano. Su complejidad, su conciencia, nuestra capacidad para amar, para darnos, para entender y apreciar el universo. Los científicos, el mundo científico es impresionante, ¿no? Cualquier área del mundo de la ciencia, la biología, la astronomía, las matemáticas, si profundizas en eso, pues ves que es una maravilla, es algo impresionante. Pero lo maravilloso es que nosotros podamos decir, es una maravilla. Eso es maravilloso. Un elefante no dice, qué maravilla la selva. No le importa, él busca comida, come y hace lo que su instinto le guía, pero nosotros no. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios y nos podemos gozar en ver la creación de Dios, porque Él nos ha hecho así, nos ha diseñado así. Somos capaces de hacer cosas hermosas. ¿Os gusta la pintura? ¿A alguien le gusta? Bueno, aparte de Anselmo. Hay cuadros que son una maravilla, hechos incluso por Dalí, ¿no? Dalí tiene cuadros que, bueno, que son una locura, pero tiene cuadros que dices, este hombre tenía un don, era un genio, sabía plasmar realidades de una forma impresionante. Eso es porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también tenía el problema, ¿no? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay gente que hoy se está muriendo de hambre? ¿Por qué hay gente que está siendo torturada por otras personas? Existe, la tortura existe. Hoy día la esclavitud existe. La persecución contra los cristianos, severa y cruel, existe. ¿Por qué? ¿Por qué un ser humano quiere hacer daño a otro? Pero mucho daño. Eso existe. Y lo curioso es que piensa, por ejemplo, los políticos. ¿Qué te parecen los políticos? ¿Bien? No, a nadie le parecen bien. Pero los políticos, ¿qué son? Son personas normales, con familia y con mujer, con hijos, y tú los ves por la calle o tú los encuentras tomando un café y es una persona pues normal, como podrías ser tú. O sea, que no es una clase especial de personas, no, son personas normales que tienen el mismo problema que tenemos nosotros, que es el pecado. Ese es el problema común a todos los seres humanos. Cualquier persona que llegue a ser político, pues manifestará lo que hay en él, el pecado. Y claro, eso no es solo los de fuera que tienen el problema del pecado. Yo también lo tengo. Yo también. Soy lo mismo. Estamos hechos de lo mismo. O sea, el ser humano tiene esa cualidad especial de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero ha recibido la herencia del pecado, esa enfermedad, ese virus que adquirimos, no lo adquirimos, lo tenemos de nacimiento y es un virus mortal que mata, cuyas consecuencias es la muerte. La muerte física es consecuencia del pecado, pero no se queda solo ahí. Si tienes ese virus, esa infección del pecado, que lo tenemos, la consecuencia es muerte eterna, castigo eterno, condenación eterna, separación de la gracia de Dios para siempre. Esa es la consecuencia del pecado. ¿Hay respuesta? Pues sí. ¿Hay cura? ¿Hay salvación? ¿Hay antídoto? ¿Hay vacuna? Sí, sí que lo hay. Y está en Dios, claro, solo en Dios.
Y Génesis también nos empieza a revelar cuál es la respuesta de Dios a esa rebelión del ser humano que se opone a la gracia de Dios, pero que Dios busca otra vez al hombre para reconciliarlo consigo mismo. Y vemos todo el libro de Génesis, hasta donde hemos llegado, que es el capítulo 24 al final, que la maldad se va extendiendo en la tierra. Bueno, vimos que hasta Noé pues llegó a un punto que la maldad era tan grande que Dios decidió pues como hacer borrón y cuenta nueva, por decirlo así, ¿no? Y toda la humanidad fue quitada del mundo, quitada de la vida en este mundo, excepto la familia de Noé. Pero después de Noé todo volvió a pasar lo mismo, la maldad se volvió a extender en el mundo. Pero vemos que a pesar de eso, Dios establece un plan de salvación, un plan de reconciliación y hace pactos donde Él promete bendición y salvación. Así que la historia del mundo no va a la deriva. Aquí no está todo desbocado y aquí a ver qué va a pasar. Bueno, sí, lo decimos porque no sabemos qué va a pasar en muchos aspectos o cosas concretas, pero la historia no va a la deriva. Dios es soberano sobre todo lo que está ocurriendo, incluso sobre las cosas malas, sobre las guerras, sobre las cosas terribles que ocurren. La soberanía de Dios sigue siendo real y Dios sí permite ciertas cosas o envía ciertas cosas que nos parecen malas, pero todo cumple con un propósito, que es mostrar su gloria y ofrecer y dar salvación a un pueblo que Él escoge. Y Él tiene ese propósito que cumplirá aún a pesar del pecado. Su gloria se irá manifestando de diferentes formas y cada vez de manera más clara. Y todos aquellos que respondan a su llamado irresistible conocerán su misericordia y salvación. Dios está llamando a hombres, a mujeres, a sí mismo. Y con estos hombres y mujeres formamos parte de ese grupo privilegiado. Por su gracia conocemos la salvación y la misericordia del Señor. Y dentro de ese propósito, pues Dios llama a este hombre Abraham, ¿no? Que es el que vimos en las últimas ocasiones en el libro de Génesis. Abraham es llamado por Dios para vivir bajo su guía. Dios llama a Abraham, le dice que se vaya de donde él vive, que deje a su familia y que vaya donde él le mostrará, donde Dios le mostrará. Y le da promesas para vivir para él, y para su descendencia. Promesas a través de las cuales Dios bendecirá a todas las naciones. Las Escrituras nos presentan la vida de Abraham, pues tal como fue, ¿no? Abraham no destaca por ser un hombre perfecto, ni siquiera en sus últimos años, en su vejez, pero destaca por ser un hombre que confió en Dios, aprendió a confiar en Dios, más que en sí mismo, más que en sus opiniones, en su conocimiento. Él aprendió que si Dios dice algo, es mejor obedecer, hacer caso, porque Él es fiable, Él es confiable, sus promesas son justas, son buenas, son perfectas. Yo me equivoco, Él no se equivoca. Eso aprendió Abraham. Y la fe que él tenía era una fe que Dios le había dado. La fe es un don de Dios, pero es una fe que él usaba, él invertía en Dios. Y se iba fortaleciendo esa fe con los años. Incluso en su vejez, Abraham, ahora veremos el pasaje, Abraham se siguió fallando, pero Dios y sus promesas no. Y Abraham pues aprendió a poner toda su confianza en él. Y hoy veremos brevemente el pasaje donde se relata pues la muerte, el fallecimiento de Abraham. Si queréis buscar un momento en Génesis 25. Génesis 25. Aquí se relata pues el final de la vida de Abraham. ¿Cuál es el final? Pues su muerte. De la vida de Abraham aquí en esta tierra. Génesis 25, del 7 al 11. Y estos, dice Génesis 25, 7, y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo.
Y los sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después que de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Un relato sencillo, llano, que nos explica pues cómo, el momento en que falleció Abraham y su sepultura y algo de lo que sucedió o empezó a suceder después. Aquí termina su vida, una vida larga, 175 años. Para algunos podría parecer, uy, no puede ser. Bueno, parece que la cercanía con los primeros seres humanos creados, que estaban diseñados para vivir eternamente, Adán y Eva, la muerte cortó eso, pero no lo cortó de golpe como hasta ahora, ¿no? Parece que el pecado fue deteriorando esa naturaleza física humana hasta llegar pues, a la media de edad que tenemos ahora. Diferentes factores pueden cambiar, ¿no?, esa media de edad. Pero en esos tiempos todavía podía ser que hombres vivieran tanta cantidad de años, más si eran bendecidos por Dios, como el caso de Abraham. Así que él vive una vida larga y muere una muerte que se describe, no sé si lo notaréis así, como algo hermoso, ¿no? Su muerte no parece una tragedia, así como se explica aquí, parece más bien algo bonito, algo hermoso. Dice que exhaló el espíritu, eso es una sola palabra en el hebreo, que significa que falleció, que murió, exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Parece algo bonito, algo hermoso, una muerte hermosa. ¿Puede ser hermosa la muerte de alguien? Bueno, depende, ¿no? Dependerá, hay muertes muy trágicas. Mira cómo describe la muerte, mira cómo escribe la palabra, la muerte de algunos. Por ejemplo, no hace falta que lo busquéis, pero Salmos 116, 15 dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. A los ojos de Dios la muerte de sus santos es estimada, es algo que Él estima, que Él ama, algo agradable para Él. O Apocalipsis 14, 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados, los muertos que mueren en el Señor. Entonces, claro, la pregunta sería: ¿quiénes son los santos cuya muerte es estimada a los ojos del Señor? ¿Quiénes son los que mueren en el Señor cuya muerte es una bienaventuranza? Pues son aquellos cuya vida ahora, aquí, ya está en las manos del Señor. Un santo es alguien apartado, alguien que pertenece al Señor, que ya no es del mundo, sino es de Dios. Está en el mundo, pero no es del mundo, como Jesús les dijo a sus discípulos. La muerte de esos es estimada, la muerte de esos es una bienaventuranza, es algo bueno, es algo que puede ser precioso a los ojos del Señor y debería serlo también a los nuestros. Cuando un santo parte con el Señor, eso es lo mejor que le podía pasar, es algo hermoso, algo bueno. Como Abraham. Abraham murió, pero en buena vejez, dice el texto, en buena vejez. ¿Qué es una buena vejez? Una buena pensión, ¿no? Podríamos pensar. Una pensión de 2.000 euros sería una buena vejez. O una buena salud, ¿no? Una buena vejez sería, pues, llegar a viejo, pero con buena salud. O tener una buena familia que te ame, te apoye, que tú estés bien rodeado cuando seas mayor. ¿Eso sería una buena vejez? Bueno, puede incluir esas cosas, claro, sí. Pero es más que eso. La buena vejez de Abraham, pues sí, incluía bastante de eso, pero iba más allá que eso. Una buena vejez, según la palabra, es aquella que te lleva a una muerte hermosa. Esa es una buena vejez, la que hace que cuando fallezcas tu muerte sea algo hermoso, algo estimado a los ojos de Dios, una bienaventuranza, que para ti el morir sea, como decía Pablo, una ganancia. Eso es una buena vejez, poder llegar a eso. Y eso solo lo puede dar Dios.
solo lo puede dar Dios. Ni pensiones, ni familias, ni nada. Eso puede estar, pero lo más importante solo lo puede dar Dios. De hecho, lo que le pasó a Abraham era algo que Dios le había prometido. O sea, esa muerte que tuvo Abraham, Dios se la había prometido 75 años antes. En Génesis 15:15, cuando todavía Abraham no era padre, no había nacido, sí, era padre de Ismael, pero Isaac no había nacido todavía. Y en Génesis 15:15, Dios dice a Abraham: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El mismo texto, o sea, la misma palabra, que luego describe aquí cómo fue la muerte de Abraham. Pues como Dios había dicho, pero 75 años antes, hacía años, pero así le prometió Dios que sería su muerte, en buena vejez, y así falleció Abraham, en buena vejez. En el caso de Abraham, pues sí, fue una vida larga, llegó a la vejez, aunque no siempre es así. No siempre, incluso los cristianos, mueren de muy mayores. Hay cristianos que mueren de muy jóvenes. Pero en el caso de Abraham sí fue así. Además fue una vida bendecida, no solo él, sino su familia. Y es curioso que, claro, su familia no empezaba con él. Él tenía padres y abuelos y bisabuelos. Era descendiente de Adán, como todos nosotros. Pero es curioso que cuando describe aquí su muerte, dice que fue unido a su pueblo. Fue unido a su pueblo. ¿Qué pueblo? Si el pueblo de Abraham, entendemos nosotros que es el pueblo que Dios le había prometido, que sería su descendencia, ¿no? Que de su descendencia sería incontable. Y eso llegaría a ser el pueblo de Israel primero, y luego a través del pueblo de Israel todas las naciones serían bendecidas. Pero dice que Abraham, cuando murió, fue unido a su pueblo. Pero su pueblo no existía todavía. Pues su pueblo, la mayoría de estudiosos reconocen que probablemente se refiere a que sus padres se habían convertido. Sus padres eran idólatras, fabricaban ídolos, parece ser, pero probablemente sus padres se habrían convertido. Sabéis que Abraham, en su viaje desde Ur, que era su origen, hasta Canaán, pues se paró a medio camino. No me acuerdo, pero os digo la ciudad. Es cuando él sale de la tierra, cuando Dios lo llama. En Génesis 11 al final dice que tomó Taré era el padre de Abraham. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur, que era donde venían, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, esa era la ciudad, Harán. Vinieron hasta Harán, que es como a medio camino, por decirlo así, entre Ur, que está en Mesopotamia, y Canaán, que es Israel, digamos, la tierra de Israel ahora. Pues a medio camino, un poco al norte, se ve que el padre de Abraham cogió a la familia y se los llevó, pero se paró allí en Harán. Y allí, desde allí fue cuando Abraham continuó, él solo, sin su padre, él solo con su mujer, sus criados y Lot. Continuó hacia la tierra de Canaán. Y luego, en Génesis 12, dice, pero Jehová había dicho, no sabemos cuándo, pero antes, lo pone en pasado, Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, que esa tierra resultó ser la tierra de Canaán. Es decir, que probablemente esto se lo había dicho cuando estaba en Ur, y él lo habría dicho a sus padres, mira, que Dios me está llamando a que vaya. Y parece ser que su padre decidió, pues venga, vamos. Pero el padre se quedó a medio camino, no llegó. Quizá consideró que, bueno, tampoco está tan claro esto, está tan seguro, y se quedó a medio camino. Y nos relata la palabra que, claro, el que había sido llamado era Abraham. Pero cuando él fallece, dice, fue unido a su pueblo. Entonces eso da a entender que probablemente Dios había bendecido de tal manera a la familia de Abraham que incluso sus padres habían visto el testimonio de su hijo, Abraham, y se habían convertido al Dios verdadero. Así que Dios había bendecido de forma especial a la vida de Abraham por su obediencia, por su respuesta al llamado de Dios. Y en sus hijos también vemos algo hermoso. Aquí, en este pasaje que hemos leído, veis que en el versículo 9 dice, y los sepultaron Isaac e Ismael. ¿Ismael?
¿Qué hace aquí Ismael? Ismael era el hijo de Agar, la esclava, que ya no estaba con Abraham, y hacía años que no vivía con ellos, que fue expulsado de la familia, en un sentido, fue apartado de la familia por enemistades entre las madres y por no haber hecho las cosas como era la voluntad de Dios. Pero aquí está Ismael, en el entierro de su padre, junto a Isaac. Es curioso que se menciona, eso ya representa que aquí las cosas se habían ordenado conforme a la voluntad de Dios. No dice Ismael e Isaac, que sería lo lógico, porque Ismael era el mayor y normalmente se nombraba primero el mayor, se nombra primero a Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa, el hijo según la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero Ismael está también. Así que parece que los hermanos hubo como cierta reconciliación. Dios bendijo a estos dos hermanastros para que estuviesen juntos honrando la memoria de su padre. Era el padre de los dos. Así que vemos una muerte hermosa en el caso de Abraham, ¿no? Por la vida que él había vivido caminando bajo la gracia de Dios. Abraham es honrado por sus hijos y sepultado en el lugar que él compró para sepultar a su esposa, Sara, ¿no? Aquí menciona el lugar, todos los detalles, ¿no? A quién se lo compró y que él lo compró a Abraham hacía años, cuando falleció su esposa, para sepultarla a ella. Y la vida de Abraham termina aquí, pero la obra de Dios continúa. Claro, la obra de Dios no depende de ninguno de nosotros, ni de Abraham, ni de nadie. Él usa y bendice a ciertas personas para manifestar su gracia, su plan, pero su plan continúa, no depende de nadie ni de nada. Y por eso vemos que en el versículo 11 nos indica que la obra de Dios continúa. Abraham muere, se acabó todo. No se acabó, todo continúa según el plan previsto de Dios. Dice que sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Dios bendijo a Isaac. La obra de Dios continuaba. El plan de Dios para bendecir a todas las naciones a través de esta familia que él había escogido continuaba. Y Dios bendice a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac había aprendido de su padre, tanto para bien como para mal. Aprendió cosas malas también. Y si Dios lo permite, veremos cómo Isaac tuvo actitudes malas, equivocadas, pecaminosas, que había aprendido, copiado de su padre, pero también había aprendido para lo bueno, había aprendido a confiar en Dios, a fiarse de Dios, como él vio en su padre. Él sabía que el camino era vivir bajo la mirada de Dios, vivir consciente de que Dios te ve. Quizá por eso se quedó a vivir en este lugar, ¿no? Junto al pozo del viviente que me ve, que también aparece este nombre cuando el siervo de Abraham trae la esposa a Rebeca, a Isaac, y él estaba allí, se ve que estaba orando y venía del pozo del viviente que me ve. Pues se ve que al final hace su casa allí, su morada es allí, al lado del pozo del viviente que me ve. Este pozo se llamaba así por la madre de Ismael, que cuando huyó, porque entre Sara y las dos esposas, la esposa y la concubina de Abraham, hubo enemistad, pues Agar, embarazada, todavía no había nacido Ismael, huye y se va, y Dios la encuentra en el desierto, cerca de un pozo, que todavía no se llamaba así, ella le puso este nombre, y Dios le dice: Agar, ¿a dónde vas? Dice: huyo de mi señora. Y él dice: no, vuelve a tu señora, allí es donde tú debes estar. Esa es la familia que yo he escogido para bendecir a todas las naciones a través de ella, y la hace volver. Y ella, Agar, se da cuenta: Dios ha hablado conmigo, Dios me ha visto, soy alguien para Dios, Dios me ve. Y le llama a Dios el viviente que me ve. Y ese pozo que estaba ella allí quedó con ese nombre, ¿no? Como señal. Es curioso, ¿no? Interesante que Isaac decide: pues yo también quiero quedarme aquí, porque Dios me ve a mí también. Él sabía que Dios le veía. Él sabía que nada estaba escondido a los ojos de Dios. Dios es el que te ve, a ti y a mí. Nada hay escondido a sus ojos. Él lo sabe todo, lo juzgará todo también.
Él juzgará todas nuestras palabras que han salido de nuestras bocas, serán juzgadas. Todos nuestros pensamientos que hemos tenido serán juzgados. ¿Estamos preparados para eso? Bueno, esperemos que sí. Abraham lo estuvo. Abraham estuvo preparado. Abraham se equivocó, falló, pecó en cosas, pero estaba preparado para el encuentro con Dios, para poder ser juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque por la fe Abraham halló justicia. Él fue justificado por la fe. Su fe le fue contada por justicia. Y delante de Dios él podía estar como justo. Por la fe, la confianza que él había depositado en las promesas de Dios. Así es ahora también para nosotros. Y vemos aquí pues el final de este hombre, Abraham, que creyó a Dios. Y si algo destaca de Abraham es que él lo creyó de verdad, no en palabras solo, ¿no? Él entregó a Dios lo que más quería, a su hijo. Estuvo dispuesto a darle a su hijo, pero literalmente, a ofrecerle en sacrificio a su hijo, porque Dios se lo pidió. Dios le pidió lo que más quería a Abraham, y Abraham respondió y lo hizo. Y Abraham no creía en dioses que hay que ofrecerle sacrificios humanos. Él creía en un Dios que era capaz de todo. Y él sabía que ese hijo me lo ha prometido Dios. Y de ese hijo saldrá descendencia, que no podrá ser contada. Y si Dios me lo pide, Dios me lo volverá a dar. Si yo lo sacrifico, Él le volverá a dar vida. Eso es lo que nos explica Hebreos, ¿no? Que Hebreos muestra la fe de Abraham como aquel que él confiaba en Dios. No ciegamente, sino con los ojos abiertos, sabiendo quién era Dios, que Dios ha prometido y Él hará. Y si yo tengo que entregarle a mi hijo ahora, Dios sabrá por qué, pero yo voy a confiar en Él y voy a dárselo todo a Él. Y Él me dará a mi hijo, porque es su promesa también. ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero Él lo hará. Y sí que lo hizo Dios, sí que lo hizo. Cuando Abraham estaba a punto de entregar a su hijo, Dios le dijo, no. El ángel habló, no, espera Abraham, espera, porque he visto que temes a Dios. Y había un carnero allí trabado, y el sustituto para su hijo, el que pudo ofrecer a Dios. Dios proveerá, de ahí viene esa expresión, ¿no? Que Dios proveyó ese carnero para sustituir al hijo de Abraham. Pero Abraham era consciente de que Dios, los ojos de Dios estaban sobre su vida. Y él creyó que Dios obraría conforme a sus promesas y murió confiando y esperando aún cosas mayores. Aún Abraham esperaba algo más grande. Por eso él estaba en la tierra que Dios le había prometido. Vete a tierra de Canaán, yo te daré esta tierra a ti y a tus descendientes. Y allí estaba, allí vivió pues sus últimos, 80 y pico años, vivió allí. Pero él se consideró un extranjero en esa tierra. Es la tierra que Dios le había de dar y él consideraba, mira, aquí yo solo tengo esta cueva, que es la que he comprado para mi esposa y donde él fue enterrado después. Lo demás, yo soy extranjero, soy un peregrino. ¿Por qué? Pues dice Hebreos, da respuesta a esa cuestión. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida. O sea, era su tierra, era la tierra que Dios le había prometido, pero él vivió como extranjero. Como dice, como en tierra ajena, como si no fuera su tierra. Morando en tiendas. Él vivió en tiendas, no se hizo una casa de ladrillo ni nada, no, en tiendas, como algo temporal. Con Isaac y Jacob. Abraham conoció a Jacob. El nacimiento de Jacob se relata después, pero no todo es cronológico. Abraham murió cuando Jacob y Esaú, que eran gemelos, tenían 15 años. O sea que él conoció a sus hijos, sus nietos también. Y habitó en tiendas con ellos. También les transmitió eso. Hijos míos, esto es temporal, hay algo más. Dice el resto del versículo, Hebreos 11:9, que Isaac y Jacob eran coherederos de la misma promesa. Habían recibido la misma promesa que Abraham. Y Dios se lo confirmó a ellos también. Y luego en el versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que Dios tiene algo mejor. Hay algo más grande todavía. Nuestra morada eterna no es aquí, es con Él. Es con Él en un lugar que Él está construyendo. No es algo que nosotros vamos a construir, Él lo va a hacer. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, la iglesia que Dios está edificando.
Y Abraham confiaba en eso, tenía puestos los ojos en promesas que no llegó a ver en esta tierra, como todos los del capítulo 11 de Hebreos, pero confiaron en Dios. Y vivió consciente de que Dios, de la mirada de Dios estaba sobre su vida. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una persona y otra. Abraham no fue perfecto, pero vivió para Dios. Creyó a Dios y puso su vida en sus manos. Tú puedes ser una buena persona, puedes hacer buenas obras, intentar ganarte la vida, pero eso no te salvará. No te salvará, es imposible. Y hay buenas personas en el mundo, personas que dicen, bueno, los cristianos tendríamos que ser como esta gente, o como esta persona. O vergüenza tendría que darnos a algunos de ver personas que no son convertidas, no son cristianas, y tienen un comportamiento que dices, bueno, esta persona es digna de seguir su ejemplo. Pero eso no la va a salvar, no la va a salvar, porque tiene el pecado incrustado en su corazón. Y sí, aparentemente, y realmente hay buenas obras, pero están manchadas, están todas manchadas. Hay orgullo ahí, hay vanagloria, hay egoísmo, hay pecado, hay envidias, hay cosas que corroen el corazón, que eso solo lo puede sanar Dios. Así que sí, puedes ser buena persona, hacer todo lo que quieras, pero eso no te va a salvar, no vas a ganar tu vida. Dice Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿quién quiere salvar su vida? Todos. Pues todo el que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. ¿Quién va a perder su vida? Todos, porque todos quieren salvarse. Todos quieren salvar, ganarse la vida, buscarse la vida, pues todos la perderán. Entonces, el versículo continúa y dice, y todo el que la pierda o que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cómo? Pues entregándosela a Él. Entregándosela a Él. O sea, yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y le sigo. Y digo, Señor, mi vida no es mía, es tuya. Tú te diste por mí, tú pagaste por mí, pues mi vida no me pertenece y no tengo el derecho de hacer lo que quiera, no, yo quiero hacer tu voluntad, porque mi vida es tuya. Me entrego a ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. ¿Qué voy a hacer? Lo que tú me digas, Señor, ayúdame, enséñame, muéstrame, perdóname, límpiame, ilumíname, para que pueda vivir entregado a ti, para que pueda llegar a una buena vejez si tú quieres, o al menos tener una muerte hermosa. Puede que no todos lleguemos a la vejez, probablemente no. Probablemente de los que estamos aquí, un porcentaje sí, llegaremos a viejos, pero otro porcentaje no. Es estadística, esto es estadística pura, es así. La media de edad a lo mejor es 80 años, pero esa media se compone de gente que se muere a los 105 y gente que se muere a los 60 o 40 o 14, lo que sea. Entonces, puede que sea cualquiera de esas cosas, pero será lo que Dios quiera. O sea, a la vejez no todos llegaremos, pero a la muerte sí, sin duda. Todos llegaremos al final, o como mínimo al final de esta vida como la conocemos. Claro, ¿y si Cristo viene antes de que me mueran? Bueno, también puede pasar. Pero esta vida tal como la conoces terminará y empezará algo distinto o continuará en algo distinto. Y llegaremos a tener que dar cuentas por nuestra vida aquí en la tierra. Así que, bueno, sea que lleguemos o no a la vejez, la única manera de llegar, si Dios quiere, a una buena vejez o a una muerte hermosa es haber vivido bajo la gracia de Dios. Y ese es el mensaje del Evangelio. O sea, eso es lo que el mensaje del Evangelio nos ofrece o nos muestra. El único camino, la única manera para vivir una vida bajo la gracia de Dios, bajo su cuidado, su protección, tener una vida con sentido, con propósito, con esperanza y la única entrada a una eternidad en la presencia de Dios, bajo su favor. El Evangelio es, sabéis, buena noticia, ¿no? Esa es el significado de la palabra, buena noticia. Es la buena noticia de que es en Cristo en quien se cumplen las promesas, todas las que Dios dio a Abraham, y el resto de promesas que vemos en la palabra se cumplen en Jesucristo. En Él son benditas todas las naciones. Él es el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Él tenemos redención, tenemos reconciliación con Dios. Jesús es el descendiente de Abraham, en quien
todas las naciones hemos hallado bendición. Él es el Hijo que viene a la tierra, no para llegar a una buena vejez, sino para vivir una vida perfecta y entregarla como sacrificio por nuestros pecados. Él también es sepultado, como Abraham lo fue. Pero gloria a Dios, resucita al tercer día. Abraham no resucitó, Jesucristo sí. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso también fue escrito, fue predicho, fue preparado por Dios para que su sacrificio fuera aceptado, recibido por Dios, para pagar nuestros pecados. ¿Cómo voy a vivir bajo la gracia de Dios? ¿Cómo me voy a acercar a Dios si Él es santo y yo pecador? Pues tienes que arrepentirte y pedir perdón. Tienes que arrepentirte, pedir perdón. Pero ¿cómo pagas tu pecado? ¿Es suficiente? Señor, perdóname. Y como Dios es bueno, me dirá, va, sí, te perdono, venga. No, no es así. La paga del pecado es muerte. Pero Cristo es quien murió en la cruz por mis pecados. En Él tengo perdón, tengo reconciliación, tengo justificación, tengo que venir a Él. Él es el camino, Él es el único que puede darme salvación. ¿Y cómo voy a vivir ahora? ¿Cómo voy a vivir esta semana? ¿Cómo voy a empezar esta tarde, mañana, lunes en el trabajo? ¿Cómo voy a llegar a una buena vejez si quiero llegar a eso? ¿O a una muerte hermosa? ¿Tú quieres que tu muerte sea hermosa? Claro que lo quieres, claro que sí. Pues vive bajo su mirada. Es vivir bajo la mirada de Dios. Vivir consciente de su presencia. Él está presente en todos tus momentos. Cuando estás solo, Él está ahí. Cuando estás pasándolo mal, cuando no entiendes nada, cuando las cosas se ponen difíciles, Él está ahí. En el valle de sombra de muerte, Él está allí. Él es el buen pastor. Y su vara y su cayado nos infundirán aliento. Cuando veamos una señal, algo que Dios ponga en nuestro corazón de que Él me ama, aunque yo no lo merezco. Eso nos mostrará que sí, Él es el buen pastor y en Él puedo descansar y confiar. Y esto es temporal, como Abraham sabía, bueno, nos quedaremos en tiendas, porque esto va a pasar y lo bueno ya vendrá después. No hace falta que vivamos en tiendas, puedes comprar si quieres, pero es temporal. Eso no te lo vas a llevar a ningún lado. Te vas a llevar tu relación con Dios. Así que aprendiendo a confiar en sus promesas, aferrado a sus promesas. Si Él ha prometido, Él hará. Confiando y obedeciendo a aquel que nos ama mucho más de lo que podemos entender. Dice, para terminar, Pablo en su carta a los Romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. Esa es nuestra confianza. Todo me va mal, todo sale al revés. Pero Dios me ama. Señor, ayúdame a que no sea tan torpe, no sea tan necio, no sea tan duro. Rómpeme, quebrántame y ayúdame a caminar bajo tu mirada, a no hacer como si no fueras mi Señor, sino a vivir bajo tu mirada, bajo tu autoridad. Y bueno, dice el versículo, no he leído la última parte, dice, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús, mirar a Cristo, lo que Él vivió, lo que Él padeció por nosotros y su resurrección victoriosa. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él, aunque muramos. Ni la muerte nos podrá separar de su amor. Así que el Señor nos ayude, amén, y podamos decir como Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, amén. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Vamos a orar y pedir que Él haga la obra. Señor, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia, tu paciencia, tu palabra, Señor, y rogamos que nos ayudes a escucharte cada día, a escudriñar en tu palabra, a meditar en las cosas que recibimos, que leemos, que tú pones en nuestro corazón y poder alinear nuestras vidas conforme a tu consejo. Perdónanos, Señor, límpianos de toda maldad, líbranos de
de orgullo en tantas formas, Señor, y ayúdanos a ser humildes, a venir bajo tu poderosa mano y saber que tú eres el que nos ve, el que nos ama, el que nos guarda y el que nos cuida. Señor, ayúdanos a vivir bajo tu mirada, bajo tu gracia, Señor, alineando nuestros pensamientos a ti, a tu palabra. Renueva, Señor, nuestro entendimiento y enséñanos y ayúdanos también a ser instrumentos en tus manos para bendecir a otros. Señor, en esta semana te ruego que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a todos tus hijos, a poder ser testimonio allí donde tú nos pongas, en el trabajo o en el vecindario, en cualquier lugar, en los estudios, Señor, a poder dar testimonio de la esperanza que tú has puesto en nuestros corazones. Toca, Señor, a nuestros vecinos, familiares, amigos, quebranta sus corazones, hazlos sensibles a tu palabra, Señor, y atráelos hacia ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú seas glorificado, Señor, que recibas la honra y nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.